Nunca pensé que encontrar un collar en un baño público me haría replantear 8 años de mi vida. Estaba en una gasolinera a las afueras de Valencia, cansado después de un día largo de trabajo, cuando entré al baño y vi un bolso dejado en la esquina. Lo que pasó después fue como algo sacado de una película. Al abrir el bolso, allí estaba, el collar que le regalé a Carmen la noche que le pedí matrimonio. 8 años atrás. Antes de que desapareciera sin dejar rastro. Mi corazón empezó a latir como loco. Carmen, mi esposa, mi amor de juventud, la mujer que juré buscar hasta encontrar. ¿Qué hacía su collar en ese lugar? Y, sobre todo, ¿dónde demonios había estado todos estos años? Antes de contar lo que pasó después, déjenme darles un poco de contexto. Carmen y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años. Era la típica relación intensa, de esas que sientes que no pueden salir mal. Nos casamos rápido, y aunque teníamos nuestras peleas, siempre pensé que éramos felices. Hasta que un día, hace 8 años, Carmen simplemente desapareció. Salí de casa una mañana, le di un beso rápido antes de ir al trabajo, y cuando volví, todas sus cosas habían desaparecido. No dejó una nota, no contestó mis llamadas, nada. Ni la policía ni los amigos sabían dónde estaba. Fue como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Pasé meses buscándola. Al principio estaba seguro de que algo horrible le había pasado. Pero después de un tiempo, empezaron a surgir preguntas. Había cosas que no cuadraban, gastos extraños en nuestras tarjetas, mensajes misteriosos en su teléfono que nunca entendí del todo, y un par de veces alguien me dijo que la habían visto en otra ciudad. No quería creerlo, pero empecé a aceptar la posibilidad de que Carmen simplemente había decidido dejarme. Y ahora, aquí estaba este collar, el mismo que le había dado aquella noche mágica, como si fuera un fantasma del pasado regresando para atormentarme. Con el collar en la mano, sentí una mezcla de emociones, incredulidad, enojo, y algo que no esperaba, esperanza. Después de todo, si el collar estaba ahí, significaba que Carmen también lo había estado en algún momento. No sabía si era reciente o algo del pasado, pero tenía que saberlo. Llevé el bolso a la caja de la gasolinera y le pregunté al encargado si alguien lo había dejado allí. Su expresión fue indiferente. Ah, sí. Una mujer lo olvidó hace unos minutos. Morena, cabello ondulado, muy guapa. Mi corazón se detuvo por un segundo. La descripción coincidía, pero después de tantos años, ¿cómo podía estar seguro? Le pedí al encargado que revisara las cámaras de seguridad. Con cierto fastidio, accedió. Mientras revisábamos las grabaciones, ahí estaba ella. Carmen. Más delgada, con el cabello más corto, pero definitivamente era ella. Llevaba puesta una chaqueta negra y unos vaqueros desgastados. Caminaba rápido, como si no quisiera que nadie la notara. Dejó el bolso mientras pagaba algo y salió apresurada. No sabía si reír, llorar o gritar. Había pasado tanto tiempo. Tantos años en los que me convencí de que estaba muerta, de que nunca la volvería a ver. Ahora la pregunta era, ¿qué demonios hacía aquí, tan cerca de mí, y por qué no me había buscado? La única pista que tenía era el bolso, así que decidí revisar todo lo que había dentro. Además del collar, encontré una cartera con algo de efectivo, un par de tarjetas de crédito con un nombre falso, y lo que me dejó helado, una fotografía. Era de un niño, de unos 6 o 7 años. Tenía sus ojos. No podía apartar los ojos de la foto. El niño tenía su cabello oscuro y los mismos ojos grandes y expresivos que recordaba en Carmen, pero su sonrisa era idéntica a la mía. ¿Era posible? ¿Podía este niño ser mi hijo? Mi cabeza empezó a girar en 1000 direcciones. ¿Había tenido un hijo y me lo había ocultado todo este tiempo? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? Dejé la gasolinera en un estado de confusión total, llevando conmigo el bolso y esa fotografía que no dejaba de mirar. Me estacioné en un lado de la carretera y traté de juntar las piezas. Todo esto parecía sacado de una pesadilla. Decidí hacer lo lógico, llamar al número de la tarjeta bancaria que estaba en el bolso para reportarla como encontrada. Si Carmen aún usaba ese número, tal vez respondería. Cuando marqué, escuché un tono de espera que se me hizo eterno.
Entonces, una voz femenina contestó al otro lado. «Hola». Mi corazón se aceleró. Era ella. Después de tantos años, esa voz seguía siendo inconfundible. «Carmen, soy yo». «Javier». Un largo silencio se escuchó del otro lado. Luego, un leve susurro. «No puede ser». Empezó a respirar rápido, como si entrara en pánico, y antes de que pudiera decir más, colgó. Intenté llamarla de nuevo, pero ya no respondía. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Decidí ir al banco que emitió la tarjeta, esperando que pudieran rastrear más información. No esperaba mucho, pero lo intenté. Después de unos trámites y preguntas incómodas, logré obtener una dirección vinculada a la cuenta. Me sorprendió descubrir que era aquí mismo, en Valencia. Mi mente era un caos. Por un lado, estaba furioso. Carmen había huido, me había dejado sin explicaciones, y ahora parecía que había estado viviendo cerca todo este tiempo. Por otro lado, sentía una necesidad visceral de saber la verdad. Si este niño era mi hijo, tenía derecho a conocerlo, y ella debía explicarme por qué decidió apartarlo de mí. Esa noche, apenas dormí. Mi cabeza estaba llena de preguntas, imágenes de Carmen, y esa maldita fotografía que ahora sentía como un ancla en mi vida. Al día siguiente, decidí que no podía esperar más. Tomé la dirección y fui directo hacia allá. Con la dirección en mano, me dirigí a un pequeño edificio de apartamentos en un barrio modesto de Valencia. Cada paso que daba hacia la puerta principal parecía pesar una tonelada. Mi mente estaba llena de escenarios posibles. ¿Me recibiría Carmen con los brazos abiertos? ¿O fingiría no conocerme? ¿Qué pasaría si el niño realmente era mío? Llegué al apartamento que correspondía a la dirección. Toqué la puerta 3 veces, sintiendo que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Pasaron unos segundos que parecieron eternos hasta que escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y ahí estaba ella. Carmen. Su rostro pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo, y finalmente, una especie de resignación. Parecía mayor, más cansada, pero seguía siendo ella. Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, simplemente mirándonos. Javier, dijo finalmente, con una voz apenas audible. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme después de 8 años? Respondí, tratando de contener la furia que sentía. Ella suspiró profundamente, abrió un poco más la puerta y asomó la cabeza. Miró hacia ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien más nos estuviera observando. Finalmente, hizo un gesto para que entrara. El apartamento era pequeño, con muebles sencillos y una sensación de vida improvisada. No había fotos familiares, ni decoración que hablara de un hogar establecido. Solo el ruido de un televisor encendido en el fondo. Entonces lo vi. ¿El niño? Estaba sentado en el sofá, jugando con unos juguetes. Al verme, levantó la mirada y me dedicó una sonrisa inocente, sin idea de quién era yo ni por qué estaba allí. Fue como si el tiempo se detuviera. ¿Es mío? Pregunté, sin rodeos, señalando al niño. Carmen cerró los ojos y asintió lentamente. Se llama Diego. Tiene 7 años. Las palabras cayeron como un martillo sobre mí. 7 años. Eso significaba que estaba embarazada cuando desapareció. Todo este tiempo, había ocultado que tenía un hijo. ¿Mi hijo? ¿Por qué, Carmen? Pregunté, sintiendo como la furia y la tristeza se mezclaban en mi voz. Ella se sentó en una silla, como si el peso de la conversación la aplastara. No es tan simple, Javier. Tenía que protegerlo. Había cosas que tú no sabes. ¿Protegerlo de qué? De su propio padre. ¿De mí? Grité, incapaz de contenerme más. El niño, asustado por el tono de mi voz, se escondió detrás del sofá. Fue como si me clavaran un puñal en el pecho. Carmen se levantó rápidamente, colocándose entre mí y el sofá, como si yo fuera una amenaza. Baja la voz, Javier. No quiero que él se asuste. Intenté calmarme, pero estaba al borde del colapso. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Dime la verdad,
Carmen. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me dijiste nada de él? Ella me miró con una mezcla de culpa y desafío. Porque tú no conoces todo de mí. Nunca lo hiciste. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nunca me conociste del todo. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco interminable. Carmen se cruzó de brazos y comenzó a pasearse de un lado a otro, claramente incómoda. ¿A qué te refieres con eso? Le pregunté, intentando mantener la calma. Ella soltó un suspiro, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Javier, nuestra vida nunca fue lo que tú pensabas. Desde el principio, había cosas que no te dije, cosas de las que intentaba escapar cuando nos conocimos. ¿Qué cosas? Insistí, sintiendo que la rabia volvía a encenderse. Mi familia, empezó, evitando mi mirada. Están metidos en cosas oscuras, peligrosas. Cuando te conocí, pensé que podía dejar todo eso atrás, empezar una vida nueva contigo. Pero cuando me quedé embarazada, ellos lo supieron. Y no iban a permitir que yo criara a un hijo fuera de su control. ¿Estás diciendo que te fuiste para protegerlo de tu familia? Pregunté, incrédulo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No tenía opción, Javier. Si me quedaba contigo, ellos hubieran venido por nosotros. Me amenazaron. Me dijeron que si no volvía con ellos, me quitarían al bebé, y no sé qué más habrían hecho. Quise gritar, llorar, golpear algo, pero todo lo que podía hacer era quedarme allí, aturdido. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi voz quebrándose. Carmen me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Porque sabía que no me ibas a dejar ir. Y si intentabas enfrentarte a ellos, te hubieran matado. No podía arriesgarme. Había tantas cosas que no cuadraban. Sí, su familia siempre había sido un tema delicado, pero nunca imaginé que estuvieran involucrados en algo tan grave. Durante años, había pensado que Carmen simplemente me había abandonado, que no me amaba lo suficiente para quedarse. Ahora, todo tenía un contexto diferente, pero no por eso menos doloroso. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Siguen detrás de ti? Carmen negó con la cabeza. He pasado años manteniéndome bajo el radar. Cambiando de ciudad, usando nombres falsos. Pero ahora que Diego está creciendo, no puedo seguir escondiéndolo de todo. Él merece saber quién es su padre. Mis emociones eran un caos. Parte de mí quería abrazarla, decirle que estaba bien, que entendía su sacrificio. Pero la otra parte, la que había sufrido durante 8 años creyendo que todo era mentira, quería gritarle que no tenía derecho a decidir por mí, a robarme esos años con mi hijo. Antes de que pudiera responder, Diego salió tímidamente de detrás del sofá. Se quedó mirando a Carmen, luego a mí. ¿Quién es él, mamá? Preguntó, con esa inocencia que solo un niño puede tener. Carmen lo miró, su expresión se suavizó, y luego me miró a mí. Es tu papá, Diego. La palabra papá resonó en mi cabeza como un trueno. Diego me miró con curiosidad, luego sonrió, como si la idea de tener un padre fuera algo que lo emocionara. ¿Eres mi papá? Preguntó, dando un paso hacia mí. Mi garganta estaba tan cerrada que apenas podía hablar. Sí, soy tu papá, logré decir, con la voz temblorosa. Diego corrió hacia mí y me abrazó, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Mientras lo sostenía, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Carmen nos miraba con lágrimas en los ojos, pero también con una especie de alivio. Era como si este momento hubiera sido su esperanza durante todos esos años. Pero yo todavía tenía demasiadas preguntas, demasiadas cosas que necesitaba entender antes de decidir qué hacer. Después de aquel abrazo inesperado con Diego, me di cuenta de que el enojo y las preguntas que tenía no podían esperar más. No podía ignorar lo que Carmen había hecho, ni las razones que ella decía tener. Necesitaba respuestas. Tenemos que hablar, ahora, le dije a Carmen, tratando de mantener mi tono bajo para no alarmar a Diego. Ella asintió y se levantó, indicándole al niño que fuera a su cuarto. Ve a jugar un rato, cariño. Papá y yo necesitamos hablar. Cuando Diego cerró la puerta de su habitación,
todo el peso de la conversación cayó sobre nosotros. Carmen, tienes que explicarme todo. Desde el principio. No me dejes nada fuera. Ella tomó aire profundamente, como si supiera que lo que estaba a punto de contar sería complicado. Cuando nos conocimos, yo estaba tratando de escapar de ellos. Mi padre y mis hermanos están metidos en el tráfico de drogas y otras cosas ilegales. Desde que era pequeña, siempre intentaron controlarme, usándome para sus conexiones o alianzas. Cuando me enamoré de ti, sentí que por primera vez podía ser yo misma, alejarme de todo eso. ¿Y nunca pensaste en contarme esto? Le interrumpí, tratando de no alzar la voz. Quería protegerte, Javier. Mientras menos supieras, mejor. Pero luego quedé embarazada, y ellos lo descubrieron. Para mi padre, Diego era una herramienta más, un recurso, que podía usar para consolidar alianzas con otra familia. Me dieron un ultimátum, o volvía con ellos, o nunca más volvería a ver a mi hijo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Todo esto sonaba como algo sacado de una película de crimen, pero su expresión y su tono me decían que no estaba mintiendo. ¿Y por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué me buscas después de todo este tiempo? Carmen bajó la mirada, visiblemente nerviosa. Hace unos meses, recibí noticias de que mi padre murió. Mis hermanos también han estado perdiendo poder dentro de la organización. Creo que, por primera vez, estamos a salvo. Pero necesito que Diego tenga una vida normal, una familia. Y tú tienes derecho a estar en su vida. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Por un lado, estaba feliz de saber que mi hijo finalmente podía ser parte de mi vida. Por otro lado, no podía ignorar los años que me habían robado. ¿Y crees que puedes aparecer así, de la nada, y arreglar todo? ¿Que me basta con un lo hice por protección para perdonarte? Carmen levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No espero que me perdones, Javier. Pero espero que puedas perdonar por él. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que Diego tenga lo que yo nunca tuve, un padre que lo ame. Su respuesta me desarmó. Aunque mi enojo seguía ahí, mirarla así, vulnerable y arrepentida, me hizo dudar. Todo lo que quería en ese momento era hacer lo correcto para Diego. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Después de lo que Carmen me contó, sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi pasado, mi matrimonio, e incluso mi propia identidad como esposo y ahora como padre, estaba en duda. Nos quedamos en silencio un rato. Podía escuchar a Diego jugando en su cuarto, y eso me rompía el corazón aún más. Este niño, inocente y lleno de vida, no tenía ni idea del caos que había detrás de su existencia. Finalmente, rompí el silencio. Carmen, no sé cómo empezar a procesar todo esto. 8 años. Me robaste 8 años con él. No puedo simplemente ignorar eso. Ella asintió, con los ojos aún llenos de lágrimas. Lo sé, Javier. Y créeme, he vivido esos 8 años llena de culpa. Pero en ese momento, no veía otra salida. Me levanté y empecé a caminar por la pequeña sala, tratando de encontrar claridad en medio del torbellino de emociones. ¿Y ahora qué? Pregunté, finalmente. ¿Qué esperas que haga? ¿Que simplemente me quede y actúe como si todo esto fuera normal? Carmen se mordió el labio, claramente insegura de cómo responder. No lo sé, Javier. No tengo un plan perfecto. Solo sé que Diego necesita a su padre. Y yo necesito que seas parte de esto. La palabra necesito me irritó. Después de años de ausencia, ahora ella era quien necesitaba algo. Pero no podía dejar que mi enojo nublara lo más importante, Diego. ¿Qué le has dicho de mí? Pregunté, cambiando el tema. Le he contado algunas cosas. Que tenías que quedarte en otra ciudad para trabajar, que no podías estar con nosotros por ahora. Pero nunca le mentí sobre quién eres. Sabe que eres su papá, aunque no sabe por qué no estuviste antes. Sus palabras eran un pequeño consuelo, pero no lo suficiente. Tengo derecho a ser parte de su vida, Carmen. A ser su padre de verdad, no solo una historia que le contaste. Ella asintió, como si esperara esa respuesta.
Por supuesto que sí. Por eso estoy aquí, Javier. Pero no sé cómo hacerlo. Yo sola no puedo. Tomé aire profundamente, tratando de encontrar algún tipo de dirección. Lo primero es que Diego debe saber la verdad. Tal vez no todos los detalles, pero suficiente para entender por qué no estuve antes. Carmen pareció vacilar, pero finalmente asintió. Está bien. Lo hablaremos con él, juntos. Y después, continué, mirando fijamente a Carmen, tendremos que averiguar si podemos encontrar un punto medio entre nosotros. Por Diego. Pero no creas que esto significa que te he perdonado. Ella bajó la mirada, pero no dijo nada. Yo no estaba listo para soltar mi enojo, ni para reconciliarme con todo lo que había pasado. Pero sabía una cosa con certeza, Diego merecía algo mejor. ¿Merecía a los dos, juntos o no? Carmen asintió lentamente y dijo, con una voz casi inaudible. Haré lo que sea necesario, Javier. Por primera vez en 8 años, sentí que al menos había un camino hacia adelante, aunque estuviera lleno de espinas. Pero aún quedaban muchas preguntas, y sobre todo, muchas heridas que sanar. Después de nuestra tensa charla, Carmen y yo decidimos que era momento de hablar con Diego. No sabía cómo explicarle todo sin abrumarlo, pero era evidente que este niño tenía derecho a saber al menos una parte de la verdad. Carmen lo llamó desde su cuarto. Diego salió corriendo, con esa sonrisa que me había desarmado antes. Era difícil imaginar que un niño tan lleno de vida pudiera estar en el centro de tanto dolor y secretos. Diego, ven aquí, cariño. Mamá y papá necesitan hablar contigo. La forma en que Carmen dijo papá me golpeó de lleno. Era la primera vez que alguien me llamaba así en referencia a él, y todavía me costaba procesarlo. Diego se sentó en el sofá entre nosotros, mirando de un lado al otro con curiosidad. ¿Papá? Preguntó, con una mezcla de emoción e incertidumbre. ¿Te vas a quedar aquí con nosotros? Esa pregunta me dejó sin palabras por un momento. Antes de responder, miré a Carmen, esperando que ella comenzara. Ella tomó la mano de Diego y dijo: Cariño, hay algo importante que tienes que saber. Papá no ha estado con nosotros porque hubo algunas cosas complicadas cuando tú eras más pequeño. ¿Cosas complicadas? Repitió Diego, claramente confundido. Sí, intervine, tratando de hablarle de la forma más sencilla posible. Pero eso no cambia lo mucho que te quiero y lo feliz que estoy de estar aquí ahora. Diego me miró fijamente, como si tratara de procesar mis palabras. Luego dijo: ¿Entonces no viniste porque no querías? Ese comentario me destrozó. Me incliné hacia él y le tomé las manos. No, Diego. Nunca fue porque no quisiera. Si hubiera sabido que estabas aquí, hubiera hecho todo lo posible por estar contigo. Carmen parecía estar luchando por contener las lágrimas, pero se mantuvo en silencio mientras yo hablaba. Diego se quedó pensativo por un momento, luego sonrió y dijo: ¿Entonces, puedes quedarte? ¿Jugar conmigo? No sabía cómo responder. Quería decirle que sí, que me quedaría para siempre, pero también sabía que nuestra situación no era tan sencilla. Miré a Carmen, y ella asintió sutilmente. Claro que sí, campeón, dije finalmente, abrazándolo con fuerza. Ese momento fue uno de los más puros y dolorosos de mi vida. Mientras lo abrazaba, sentía el peso de los años perdidos, pero también la promesa de empezar de nuevo. Sin embargo, sabía que esta conversación con Diego era solo el primer paso. Aún quedaba un camino largo y complicado por recorrer, especialmente con Carmen. Cuando Diego volvió a jugar, Carmen y yo nos quedamos en la sala. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de cosas que no se habían dicho todavía. Gracias por cómo lo manejaste, me dijo finalmente. Esto no cambia nada, Carmen, respondí, mirándola fijamente. Todavía tengo muchas preguntas. Lo sé. Y estoy dispuesta a responderlas todas. Sabía que ese momento llegaría pronto. Por ahora, todo lo que podía hacer era centrarme en Diego. Pero mi relación con Carmen, y la verdad completa sobre todo lo que había pasado, seguían siendo una tormenta que debía enfrentar. Después de la conversación con Diego, me quedé con Carmen en la sala. No había escapatoria,
Era momento de profundizar en las preguntas que llevaba cargando desde que encontré ese collar. Carmen, ya hablamos con Diego, pero tú y yo no hemos terminado. Necesito saberlo todo. ¿Todo? Ella asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado este momento. Está bien, Javier. Pero prométeme que no te vas a volver loco. No puedo prometerte eso, pero habla de una vez. Carmen respiró hondo y comenzó. Después de que quedé embarazada, mis hermanos descubrieron la noticia y se lo contaron a mi padre. Para ellos, Diego era una oportunidad, un activo, que podían usar para fortalecer su posición en su mundo de mierda. Cuando me negué a aceptar eso, empezaron a presionarme. Me seguían, me amenazaban. ¿Y por qué no viniste a mí? Pregunté, sintiendo la rabia crecer otra vez. Podríamos haberlo enfrentado juntos. No, Javier. Tú no entiendes cómo funciona su mundo. Si te hubieras metido, te habrían matado. No había forma de enfrentarlos. Se detuvo un momento, como si le costara seguir. Un día, uno de mis hermanos vino a casa mientras tú estabas en el trabajo. Me dio un ultimátum, o me iba con ellos y les entregaba a Diego cuando naciera, o ellos vendrían por ti primero. Fue entonces cuando decidí que lo único que podía hacer era desaparecer. Las palabras golpearon como una ráfaga de balas. Quería creer que Carmen realmente había hecho esto para protegernos, pero no podía ignorar la sensación de traición que me carcomía. ¿Y qué hiciste todo este tiempo? Pregunté. ¿Cómo sobreviviste? Tuve que aprender a esconderme. Cambié de nombre, de ciudad, de trabajo. Hubo momentos en los que pensaba que me habían encontrado, y entonces me movía otra vez. Trabajé de cualquier cosa, camarera, niñera, hasta limpiadora. Todo por mantenernos a salvo. Sus palabras eran sinceras, pero no aliviaban mi dolor. ¿Y ahora? ¿Estás segura de que ya no hay peligro? Mi padre murió hace unos meses. Mis hermanos se están quedando sin aliados y han perdido casi todo su poder. Creo que finalmente estamos fuera de su radar. Pero no puedo prometerlo al 100%. Eso último fue como un puñetazo en el estómago. No solo me había perdido los primeros años de la vida de Diego, sino que ahora tenía que aceptar que aún existía una posibilidad de peligro. ¿Por qué no viniste antes, Carmen? Si tu padre murió hace meses, ¿por qué no me buscaste en cuanto supiste que ya no te perseguían? Ella se mordió el labio, un gesto que recordaba de cuando estaba nerviosa. Porque no sabía si querrías verme. No sabía si querrías ser parte de esto después de todo lo que pasó. Quería gritarle que, por supuesto, tenía derecho a estar en la vida de mi hijo, pero sabía que ella no estaba mintiendo. Todo este tiempo, había estado lidiando con su propia culpa, además de las amenazas de su familia. El silencio entre nosotros era pesado, pero no había más que decir por ahora. Por mucho que doliera, no podía cambiar el pasado. Ahora, lo único que podía hacer era decidir cómo seguir adelante. Mira, Carmen, le dije finalmente, no sé si puedo perdonarte todavía. Pero lo que sí sé es que no voy a perder más tiempo con Diego. Él merece todo de mí, y voy a asegurarme de que lo tenga. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Es todo lo que quiero, Javier. Aunque las heridas eran profundas, sentí que estábamos dando un pequeño paso hacia algo mejor. Pero aún quedaban muchas piezas por juntar, y la sombra del pasado seguía acechándonos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Decidí alquilar un apartamento cerca del de Carmen para poder pasar más tiempo con Diego sin tener que estar en su casa todo el tiempo. No podía fingir que nuestra relación estaba bien, pero ambos sabíamos que debíamos mantener las cosas civilizadas por el bien de nuestro hijo. Diego y yo comenzamos a construir una relación poco a poco. Lo llevaba al parque, le ayudaba con su tarea, algunas noches, cenábamos juntos los tres. Aunque intentaba mantenerme enfocado en él, no podía ignorar las tensiones que surgían entre Carmen y yo cada vez que estábamos a solas. Un día, mientras estaba jugando con Diego en el parque, noté algo extraño. Había un hombre sentado en un banco cercano, con una gorra y gafas oscuras, observándonos de manera demasiado evidente. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando decidimos irnos, el hombre se levantó y empezó a caminar detrás de nosotros. Mi corazón se aceleró.
¿Era alguien del pasado de Carmen? ¿Alguien que todavía estaba buscando a Diego? Diego, vamos a caminar un poco más rápido, ¿vale? Le dije, tratando de no alarmarlo. Cuando llegamos a la esquina, me detuve y me giré rápidamente para enfrentar al hombre. ¿Quién eres y por qué nos sigues? El hombre pareció sorprendido, pero rápidamente se recompuso. Tranquilo, amigo. Solo estaba dando un paseo. Aunque trató de actuar casual, algo en su tono me puso en alerta. Decidí no presionarlo más en ese momento, pero estaba claro que necesitaba hablar con Carmen. Esa noche, fui a su apartamento. Diego ya estaba dormido, así que nos sentamos en la cocina. Carmen, creo que alguien nos está vigilando, le dije directamente. Ella se tensó de inmediato. ¿Qué viste? Le conté sobre el hombre en el parque, y su expresión cambió a una mezcla de miedo y resignación. Sabía que esto podría pasar, murmuró. ¿Quién es? Pregunté, ahora completamente frustrado. Dijiste que tu familia había perdido poder, que estábamos a salvo. ¿Eso también era una mentira? No es una mentira, Javier. Pero también sabía que todavía quedaban personas leales a mi padre. Aunque no tienen el mismo poder que antes, algunos podrían querer buscarme. Quería gritar, pero sabía que eso no ayudaría. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. No sé. Tal vez solo era alguien que nos reconoció y quiso asegurarse de que soy yo. Si fue eso, no creo que pase a más. ¿Y si no es solo eso, Carmen? ¿Y si vuelven por Diego? Ella no tenía una respuesta. El miedo en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber, aún no estábamos fuera de peligro. Esa noche, después de volver a mi apartamento, me quedé despierto pensando. Había pasado 8 años sin saber que tenía un hijo, y ahora que lo sabía, la idea de perderlo me aterrorizaba. Sabía que tenía que tomar medidas, pero no sabía por dónde empezar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente impotente. Los días siguientes me mantuve alerta. Observaba a mi alrededor cada vez que salía con Diego, buscaba rostros familiares o movimientos sospechosos. Aunque trataba de actuar normal, sabía que Carmen también estaba preocupada. Su forma de mirar por la ventana constantemente lo delataba. Una tarde, mientras recogía a Diego de la escuela, mi instinto me hizo girar. Allí estaba el mismo hombre del parque, apoyado contra un poste, fingiendo leer un periódico. Mi paciencia llegó a su límite. Diego, espera aquí un momento, ¿vale? Le dije, señalándole que se quedara cerca de un profesor. Caminé directamente hacia el hombre, sin importarme si causaba una escena. ¿Qué quieres? Le pregunté con un tono firme. El hombre bajó el periódico lentamente y me sonrió, pero había algo inquietante en su sonrisa. Relájate, Javier. Solo estoy aquí para hablar. El hecho de que supiera mi nombre fue como una bomba en mi cabeza. ¿Quién eres? Pregunté, manteniendo mi distancia pero listo para cualquier cosa. Mi nombre no importa. Digamos que trabajé para el padre de Carmen. Y tengo información que podría interesarte. Mi cuerpo se tensó. ¿Era otra amenaza? ¿Un chantaje? ¿Qué tipo de información? El hombre sacó una carpeta del bolso que llevaba y la extendió hacia mí. Dudé por un segundo, pero la tomé. Dentro había fotografías, documentos, y algo que me dejó helado. Extractos bancarios recientes que mostraban grandes sumas de dinero enviadas a una cuenta a nombre de Carmen. ¿Qué demonios significa esto? Le pregunté, ahora completamente confundido y furioso. Significa que Carmen no te ha contado toda la verdad. No solo desapareció para protegerse, sino también porque estaba involucrada en los negocios de su familia más de lo que te ha dicho. Eso es mentira. Carmen nunca quiso nada de eso. El hombre soltó una risa seca. ¿No? ¿Entonces cómo explicas esto? Señaló una de las fotos. Era de Carmen, hace apenas un año, saliendo de un edificio que claramente no era un lugar cualquiera. Parecía un club exclusivo, con guardias armados en la entrada. Ella dejó ese mundo, ¿no? Dijo el hombre con ironía. Antes de que pudiera responder, Diego llamó mi atención desde lejos.
Había terminado su conversación con el profesor y me miraba con curiosidad. Decidí no continuar esa charla ahí. Si vuelves a seguirnos, te arrepentirás, le dije al hombre, dejando claro que no iba a tolerar más su presencia. Él sonrió nuevamente, levantando las manos en un gesto de rendición. No estoy aquí para amenazar. Solo para darte las piezas que te faltan. Lo que hagas con ellas, depende de ti. Me alejé de él y tomé la mano de Diego, llevándolo a casa con un nudo en el estómago. Esa noche, después de que Diego se durmió, fui al apartamento de Carmen. ¿Qué es esto?, le pregunté, lanzándole la carpeta sobre la mesa. Ella la abrió y su rostro se quedó pálido al ver el contenido. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, claramente nerviosa. Eso no importa. Lo que importa es si es cierto. ¿Seguiste involucrada con ellos todo este tiempo? Carmen cerró los ojos y se sentó, como si su cuerpo no pudiera soportar el peso de la conversación. No es lo que piensas, Javier. Entonces explícame, porque esto no tiene ninguna explicación buena. Ella respiró profundamente antes de responder. Tuve que hacerlo. Después de que mi padre murió, mis hermanos me buscaron. Me ofrecieron dinero para mantenerme fuera de problemas y que no hablara de nada. Si lo rechazaba, sabían cómo encontrarme. ¿Y tomaste el dinero? ¿A costa de seguir manteniendo a Diego y a mí fuera de tu vida? No lo hice por mí, Javier. Lo hice por Diego. Siempre ha sido por él. Las palabras eran difíciles de procesar. Por mucho que quisiera creer que sus intenciones eran nobles, todo esto seguía siendo una traición más. Carmen, no sé si puedo seguir haciendo esto. No sé si puedo confiar en ti después de todo esto. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, Javier. Solo quiero que sepas que nunca dejaré de proteger a Diego, incluso si eso significa que tú y yo nunca arreglemos lo nuestro. Esa noche me fui de su apartamento con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara, la sombra del pasado de Carmen seguía persiguiéndonos, y no iba a ser fácil escapar de ella. Después de mi última conversación con Carmen, me sentí atrapado en un laberinto sin salida. Había demasiadas mentiras, demasiados secretos, y la sensación de que, por mucho que intentara construir algo nuevo con Diego, el pasado siempre encontraría la manera de alcanzarnos. Pasaron unos días antes de que algo rompiera la frágil calma. Una tarde, mientras Diego y yo jugábamos en mi apartamento, alguien tocó la puerta con fuerza. Al abrir, ahí estaba él otra vez, el hombre del parque. Tenemos que hablar, Javier, dijo, con un tono que no admitía discusión. ¿Qué quieres ahora? Es simple. O me ayudas a conseguir lo que busco, o tu familia volverá a estar en peligro. Lo dejé entrar, cerrando la puerta detrás de él mientras Diego seguía jugando en su cuarto, ajeno al caos que estaba ocurriendo a metros de distancia. ¿Qué buscas?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre sacó otra carpeta, esta vez con documentos legales. Quiero acceso a los contactos que dejó el padre de Carmen. Ella tiene la información. Si me ayudas a obtenerla, te prometo que desapareceré de sus vidas para siempre. Lo miré, incrédulo. ¿De verdad crees que voy a traicionar a la madre de mi hijo? El hombre sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. No te estoy pidiendo que la traiciones, Javier. Te estoy dando la oportunidad de asegurarte de que ella y el niño estén a salvo. Si no me ayudas, otros vendrán. Otros que no serán tan amables como yo. ¿Amables?, repliqué, conteniendo la furia. Has estado siguiéndonos, amenazándonos. ¿Eso es amabilidad para ti? El hombre se encogió de hombros. Solo soy el mensajero. Pero créeme, lo que viene será peor si no haces algo. Con eso, se levantó y se dirigió a la puerta. Piénsalo bien, Javier. Tienes mi número. Lo vi salir, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Mi mente estaba en llamas. ¿Podía confiar en lo que decía este hombre? ¿Y si todo era una trampa? Esa noche, llamé a Carmen y le conté lo que había pasado. Su reacción fue inmediata. No puedes confiar en él, Javier. Si le das lo que quiere, nunca nos dejarán en paz.
¿Entonces qué hacemos, Carmen? Pregunté, al borde de la desesperación. ¿Seguimos huyendo? ¿Esperamos a que alguien más venga a buscarnos? Carmen guardó silencio por un momento, y luego dijo algo que no esperaba. Hay una forma de acabar con esto, pero no te va a gustar. ¿Qué forma? Ella suspiró profundamente antes de responder. Tengo una copia de los documentos que quieren. Si se los damos, podemos negociar nuestra salida. Pero eso significa que vamos a estar en deuda con ellos, de una forma u otra. ¿Y qué pasa si no cumplen? ¿Qué pasa si usan eso para seguir persiguiéndonos? Es un riesgo, Javier. Pero ya no tenemos muchas opciones. Pasamos horas discutiendo, tratando de encontrar una solución que no nos dejara más vulnerables. Al final, decidimos enfrentarnos al hombre juntos. No íbamos a entregar nada sin condiciones claras y una garantía de seguridad para Diego. Cuando lo contactamos, accedió a reunirse en un lugar público. Carmen y yo llegamos con los documentos en una mochila, listos para negociar. Pero lo que sucedió en esa reunión fue más de lo que esperábamos. El hombre no llegó solo. Traía a otras 2 personas, ambas armadas. El ambiente era tenso, y cada segundo que pasaba sentía que algo iba a salir mal. Esto no fue lo que acordamos, dije, tratando de mantener la calma. Los términos han cambiado, Javier. Dame los documentos, o ellos se encargarán de ustedes. Carmen me miró con miedo, pero también con una determinación que no había visto antes. Sabía que estábamos en una situación límite. Entonces, algo inesperado sucedió. Una patrulla de policía apareció en el lugar. Uno de los agentes bajó y se acercó a nosotros. Al parecer, alguien había denunciado movimientos sospechosos en la zona. Los hombres intentaron disimular, pero el agente notó sus armas y rápidamente pidió refuerzos. En cuestión de minutos, el lugar estaba lleno de policías. Los hombres fueron arrestados, y nosotros fuimos llevados a la comisaría para dar nuestras declaraciones. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Carmen y yo apenas hablábamos. Sabíamos que habíamos tenido suerte, pero también que esto no había terminado del todo. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, mientras estacionaba el coche frente a su apartamento. Carmen me miró, cansada pero decidida. Seguimos adelante, Javier. Pero esta vez, lo hacemos juntos. Esa frase me dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, después de todo el caos, podríamos encontrar una forma de reconstruir nuestras vidas. No sería fácil, pero por Diego, valía la pena intentarlo.